Bueno, el día de hoy se quiere presentar el caso clínico de la asignatura Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos. Entonces, como tabla de contenidos, primeramente se pasará a hablar sobre las arterias involucradas, luego se hablará sobre la paciente en cuanto a sus antecedentes, la historia clínica y el cuadro clínico que presenta. Como discusión se tiene la descripción de manera detallada de toda la sintomatología que presenta. También a manera de discusión y diagnóstico se tiene la discusión acerca de la veracidad sobre la insinuación del síndrome de Gerstmann y finalmente el tratamiento o intervenciones a corto o largo plazo que se le harán a la paciente. Para este caso, pues es importante mencionar la arteria carótida interna, pero antes de eso, pues mencionar que esta se deriva de la arteria carótida común, que pues la arteria carótida común izquierda nace del callado de la aorta, mientras que la arteria carótida común derecha nace del tronco brachiocefálico. Esta pues va a dividirse en dos ramas, una que es la arteria carótida externa y pues la que nos corresponde que es la arteria carótida interna. Esta va a ascender por el cuello de forma vertical hasta ingresar a la base del cráneo, en donde pues va a optar por una posición horizontal y va a continuar hasta ingresar por ambos lados del cráneo a través de los senos cavernosos. ¿Sí? Ambas arterias cerebrales, arterias carótidas internas, perdón, terminan en las arterias cerebrales medias y las arterias cerebrales anteriores, las arterias carótidas anteriores y las arterias comunicantes posteriores, respectivamente, en cada lado. Tanto izquierdo pues como derecho. Estas ramificaciones ocupan la cisterna quiasmática arriba y adelante de la celda hipofisiaria. Esta arteria puede dividirse en 7 segmentos, que son pues en relación con las estructuras adyacentes a su recorrido, y son C1, cervical, C2 petroso, C3 rasgado o lacero, C4 cavernoso, C5 clinoideo, C6 oftálmico y C7 comunicante. La otra arteria que nos compete es la arteria oftálmica, pues que tiene su origen en la base del cráneo, medial al proceso clinoides anterior, siendo una rama de la arteria carótida interna. Posee un recorrido en donde atraviesa el nervio óptico para alcanzar la cavidad pues, orbitaria. Se encuentra ubicada inferior y lateral del nervio óptico, en donde se dirige hacia adelante, atraviesa pues, el conducto óptico y entra a la órbita, en donde pues cambia de dirección y va entonces hacia arriba, medial y adelante, cruzando pues, la cara superior de todo el nervio óptico. Sigue pues la pared medial de la órbita a lo largo del músculo oblicuo superior y termina a nivel de la polea de reflexión, dando la arteria frontal y la arteria nasal. Entonces, como arteria cerebral media, se tiene que esta nace de la arteria carótida interna, pero no participa en lo que se conoce como la constitución de los límites del círculo arterial cerebral. Su origen se sitúa por encima de la coroidea anterior y de la comunicante posterior, que nacen en la cara posterior de la arteria carótida interna. Dado su calibre, es la más voluminosa de las arterias cerebrales y por su dirección parece continuar a la carótida interna. Esta penetra en el surco lateral a nivel de la sustancia perforada anterior y se dirige lateralmente en lo que se conoce como un trayecto muy sinuoso. Esta arteria irriga la mayor parte del lóbulo frontal, los giros medio e inferior y 2/3 inferiores del giro precentral. También casi toda la totalidad del lóbulo parietal, con excepción de una estrecha banda que sigue el borde superior del hemisferio. Entonces puede decirse que irriga la totalidad del lóbulo temporal y en forma variable la parte anterior del lóbulo occipital. Tenemos que esta arteria cerebral media se va a dividir en segmentos. Entonces tenemos el segmento M1 o esfenoidal, que se encuentra sobre la porción proximal a la fosa silvana, que se extiende desde la bifurcación de la arteria carótida interna hasta un segmento posterior a la misma bifurcación de la arteria cerebral media. En dicho segmento se originan las ramas perforantes basales o denominadas arterias lenticuloestriadas, las cuales irrigan la cápsula interna y núcleos basales. Entonces, dicho segmento M1 también origina una rama cortical denominada la arteria temporal anterior. Como segundo segmento, o M2, o también denominado segmento insular, se encuentra posterior a su bifurcación
de la arteria cerebral media y se coloca en la profundidad de la fosa silvana, en varias bifurcaciones consecutivas, las cuales originarán un segmento, van a originar dicho segmento, que se localizan sobre el lóbulo de la ínsula. Un dato a tener en cuenta es que tan solo el 3% de los aneurismas en la arteria cerebral media se localizan en el segmento insular. Como tercer segmento o segmento opercular, el cual se origina en los segmentos inferior y superior de M2 y finaliza cuando los vasos distales llegan a la superficie de la cisura de Silvio. Esta es una rama que suple predominantemente la corteza cerebral. Y como último segmento o segmento cortical o M4, son los segmentos de la arteria cerebral media que se localizarán sobre la superficie de la corteza cerebral. En dicho sitio se han estudiado aproximadamente 12 regiones propuestas, las cuales serían las orbitrofrontal, la prefrontal, la precentral, la central, la parietal anterior, la parietal posterior, la angular, la temporo-occipital, la temporal posterior, la temporal media, la temporal anterior y el temporoporal. Entonces, tenemos como ramas ascendentes de la arteria cerebral media, las cuales son frontales y parietales, que se originan en un tronco común o de una manera independiente. Estas ramas irrigan la región del surco central o cisura de Ronaldo, además de centros somatomotores y somatosensitivos que están en relación con ellos. Entonces tenemos la arteria orbitrofrontal lateral, la arteria frontal, la arteria surco-precentral, la arteria surco-central, la arteria surco-poscentral, la arteria parietal posterior. Y como las ramas descendentes de la arteria cerebral media, las cuales están destinadas a la irrigación del lóbulo temporal en la parte occipital, tenemos una rama terminal que sería la arteria giroangular. Con respecto a la historia clínica de la paciente, en este caso tenemos a doña Julia, cuya edad 65 años, género femenino, tiene antecedentes de hipertensión arterial. Y también podemos observar que tiene 2 episodios de ceguera monocular derecha transitorios, pérdida del habla y dificultad del movimiento en el hemicuerpo izquierdo, y también una insinuación de síndrome de Gerstmann. También se pueden encontrar dentro de los síntomas en el examen neurológico, alteración de los campos visuales, hemiparesia izquierda, con compromiso principalmente la hemicara y el miembro superior y la disminución de las modalidades sensoriales. Con respecto ya a la discusión de la sintomatología, como ya hemos mencionado previamente, doña Julia presenta hipertensión arterial. Entonces, ¿qué significa esto? Tiene que ver con el aumento de la presión arterial y esto se puede presentar por diversos factores. En este caso específicamente por la oclusión o el compromiso de la arteria cerebral media, que recordemos es rama de la arteria carótida interna. Además, también hay que tener en cuenta que la influye, es un factor bastante considerable, porque pues a mayor edad se va presentando rigidez o endurecimiento de las arterias, va a haber una acumulación de placas, que estas placas contienen depósitos de grasa o colesterol, que se van insertando en las paredes arteriales y que con el tiempo van a ir generando pues que se vayan obstruyendo estas arterias y por consiguiente el flujo sanguíneo se detiene. También presentó un cuadro súbito de dificultad para el habla. Sin embargo, pues la paciente se encontraba alerta y con una capacidad de comprensión media buena. Por otro lado, por sus antecedentes de hipertensión se podría relacionar con un ataque isquémico transitorio o un ataque cerebrovascular, lo cual se tratará más tarde. El daño vascular se da en el hemisferio derecho, en la tercera circunvolución frontal, específicamente en el área 44 y 45, que son el área de Broca, y va a comprometer la corteza perisilviana, los ganglios basales, la cápsula interna y la sustancia blanca, periventricular, los cuales están irrigados por la arteria cerebral media derecha, en donde va a ocurrir la oclusión. Con lo anterior, por el bloqueo del flujo sanguíneo se va a provocar la muerte de las células cerebrales y esto va a generar un daño en las regiones del lenguaje. Por otro lado, ella parecía pues comprender lo que se le preguntaba, por lo cual se infiere que no hubo daño ni en el área 21, 22, 39 o 40 que corresponde en el área de Wernicke, que es la encargada pues de la comprensión e ideación del lenguaje. Ahora con respecto
a la hemiparesia izquierda y todo lo relacionado con el lado izquierdo de su cuerpo, hubo pérdida de movimiento del hemicuerpo izquierdo, hemiparesia izquierda, con compromiso principalmente de la hemicara y el miembro superior. Hubo disminución de las modalidades sensoriales también del hemicuerpo izquierdo. Por lo cual se infiere que la paciente tuvo afectado el tercio inferior del homúnculo motor, que está relacionado con el movimiento de la cara y el miembro superior. También hay compromiso del área 3.1.2, que está relacionado con la parte de la sensibilidad general del hemicuerpo contralateral. Bueno, y con respecto a lo anterior, se infiere que hay compromiso de la arteria cerebral media derecha, específicamente en su rama superior, porque pues esta es la que se encarga de irrigar la corteza lateral del lóbulo frontal, incluyendo el área motora primaria, por lo cual una alteración en esta rama causa la hemiparesia contralateral a la lesión, junto con su deterioro sensorial. Además, la oclusión de esta arteria va a comprometer el territorio silviano superficial, causando hemiplegia contralateral, secundaria a la isquemia de la sustancia blanca profunda y el territorio lenticular estriado de los ganglios basales. Listo. Entonces, doña Julia también presentó al examen visual una alteración de los campos visuales izquierdos, más específicamente una hemianopsia homónima izquierda, que hace referencia a la falta de visión o ceguera que afecta únicamente a la mitad del campo visual. Entonces, doña Julia no es capaz de observar los campos visuales de los lados izquierdos de cada ojo, siendo homónima. Entonces, hay compromiso a nivel de las cintillas ópticas, por tanto, la hemianopsia es de campos izquierdos, dado pues que el daño fue a nivel de la cintilla óptica derecha, comprometiendo la retina nasal del ojo contralateral, en este caso izquierdo, que recibe la información del campo temporal izquierdo. Y también hay alteración de la retina temporal del ojo ipsilateral, en este caso el derecho, que recibe del campo nasal izquierdo. También en este caso se ve involucrada la arteria cerebral media, específicamente su rama inferior, pues esta irriga la corteza lateral del lóbulo parietal y los giros temporales superior, medio, el área de Wernicke, las cintillas ópticas y la corteza visual macular, por lo cual su oclusión causa una hemianopsia homónima y pues como hemos mencionado, contralateral, pues porque tenemos el ojo izquierdo afectado, pues me va a traer la información temporal. Y también deterioro sensorial como la hipoestesia, agnosias. Listo. También doña Julia presentó episodios de ceguera monocular derecha transitorios, o también conocida como amaurosis fugaz, y esto se produce por un émbolo en la arteria oftálmica ipsilateral. Recordemos que la arteria oftálmica es rama de la carótida interna, entonces va a haber una pérdida total o parcial del campo visual de un solo ojo. También cabe resaltar que la irrigación de la retina va por parte de la arteria oftálmica, que a su vez da ramas como la arteria central de la retina. Y pues en el caso de doña Julia, presenta una oclusión a nivel de la arteria carótida interna, pues que puede ser causada por un émbolo proveniente de la misma, y pues que se desliza hacia el borde pues, del torrente sanguíneo, entra la arteria oftálmica y pues me va a alterar la irrigación de la retina. Los médicos insinuaron que la paciente tendría un posible síndrome de Hirschsprung y pues recordemos que los síndromes de Hirschsprung son agnosia digital, agrafia, calculia, afasia semántica y pues muy rara vez se presentan de manera completa en los pacientes, lo que genera algunas diferencias de diagnóstico. Principalmente se asocia pues con lesiones en el giro angular y supramarginal izquierdo. La mayoría de los casos conocidos incluyen estos síntomas. Pues hasta el momento solo hay un caso reportado en la literatura de síndrome de Hirschsprung asociado a una lesión en el lóbulo parietal derecho de un paciente ambidiestro. Pero en este caso particular, doña Julia tiene un compromiso en el hemisferio derecho, ¿sí? Que incluye toda la sintomatología descrita anteriormente, pero a su vez no reúne los síntomas necesarios para considerar que su diagnóstico sea síndrome de Hirschsprung. Con lo anterior, se puede inferir que el diagnóstico es un ataque isquémico transitorio. ¿Esto por qué? ¿Qué síntomas nos permitieron a nosotros deducir que es un AIT? La debilidad o el adormecimiento en un lado del cuerpo, las dificultades de visión en uno o en ambos ojos y las dificultades para hablar o comprender el lenguaje. Un ataque isquémico transitorio es un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por una isquemia focal, bien sea del cerebro, la médula espinal o la retina, pero sin infarto agudo.
Estos son causados por la disminución del flujo sanguíneo a una parte específica del cerebro a causa de una oclusión en la arteria que suministra la sangre o una embolia en la misma. También por la edad de la paciente se puede inferir que es un AIT, dado que estos son muy comunes en personas de edad mayor, y por sus antecedentes de hipertensión arterial, pues también se puede llegar a este diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede? Que por la hipertensión arterial se da una acumulación de colesterol y de grasas que van a formar un coágulo que va a ocluir la arteria carótida. Entonces, esto forma un émbolo. Este émbolo se va a desprender y va a ir a las ramas de la carótida, y una de ellas, en este caso, va a ser la arteria cerebral medial derecha, que por su oclusión va a provocar todos los síntomas anteriormente descritos. Bueno, pues a manera de tratamiento tenemos que existen anticoagulantes o la suministración de anticoagulantes de manera oral, como warfarina, la cual es un anticoagulante que suele prevenir accidentes cerebrovasculares, así como evitar que personas que padecen de fibrilación articular mueran. Entonces, esta warfarina se encarga de retrasar la coagulación de la sangre y disminuir el riesgo a sufrir una hemorragia. También tenemos otra intervención que se denomina la trombólisis, la cual se refiere a la extracción o retiro de un coágulo que se encuentra obstruyendo el flujo normal de la sangre. Entonces, este suele ser un tratamiento de emergencia debido a que es, por lo general, la opción más indicada cuando se trata de una estructura vital cuyo vaso encargado de irrigarla sufre una obstrucción, provocando que se requiera una repermeabilización lo más pronto posible. Entonces, hay dos maneras, por el medio de la suministración de agentes antitrombóticos o agentes fibrinolíticos, o por una intervención quirúrgica. Luego tenemos la intervención neuropsicológica para que la paciente pueda retomar esas habilidades lingüísticas que perdió, así como la remisión a fisioterapia y fonoaudiología. En fonoaudiología en cuanto a terapia del habla y que vuelva a retomar la fonación adecuada de las palabras, y remisión a fisioterapia dado que ella sufrió hemiplegias. Bueno, pues en conclusiones, se tiene que la señora Julia, quien es la paciente, presentó un ataque isquémico transitorio o AIT, el cual recoge toda la sintomatología presentada por ella, por lo que se recomienda la ingesta de anticoagulantes orales, fisioterapia e intervención de fonoaudiología para terapia del lenguaje. Entonces, estas son las referencias y muchísimas gracias. 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 Gracias.